IP Garden, ingenieros paisajistas, patrocinan este programa. Hoy en La Hoja Verde, José Luis Romeu nos habla de la importancia de la poda y por qué es necesaria. Veremos los pasos a seguir para hacer una buena poda en los árboles frutales. En Jardines por el Mundo nos desplazamos hasta Londres para conocer el Real Jardín Botánico de Kew. Además, daremos algunos consejos para el cuidado de nuestras plantas en interiores. Por último, respondemos a las preguntas que nos han llegado a través del correo electrónico y las redes sociales. No sé si os habéis preguntado alguna vez por qué se podan los árboles. En los frutales está claro, los podamos para que florezcan mejor y conseguir frutos de más calidad, pero en la naturaleza nadie poda los árboles. Los árboles ornamentales, los que tenemos en nuestra ciudad, si dispusieran del espacio aéreo adecuado, suficiente volumen de tierra para desarrollar sus raíces, no sería necesario podarlos, salvo pequeñas labores de mantenimiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues básicamente que nos empeñamos en situar árboles en sitios donde no disponen de espacio suficiente, donde no hay tierra para desarrollar sus raíces y generan molestias a los vecinos y los viandantes. Por eso tenemos que hacer podas drásticas. El árbol es un ser vivo y tenemos que respetarlo. Y acabo el editorial de hoy con una frase de Martin Luther King: si yo supiera que el mundo se acaba mañana, todavía hoy plantaría un árbol. Otra vez estamos, y como dice el refrán, en menguante con la poda y adelante. Nos hacen falta unas cosas básicas, que son unos buenos guantes, unas tijeras bien afiladas y un cicatrizante. Empezamos con la poda de frutales en esta época porque es importante que los árboles tengan un equilibrio bien entre sus raíces, entre sus ramas y al mismo tiempo si queremos que fructifiquen o que no fructifiquen los frutales. En primer lugar vamos a intentar podar una higuera. Higuera en este caso es cuello de dama. Si nos damos cuenta, las higueras tienden a nacer verticalmente, totalmente hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa? Es curioso, todavía nos queda de las tardías. Hemos tenido benigno el otoño y todavía quedan algún fruto. De todas formas, vamos a terminar ya con este fruto porque prácticamente debemos de podarlo lo antes. Las higueras es de lo más delicado que hay para podar, ya que una poda a destiempo puede causar la muerte de la planta. Por eso repito, y no me cansaré nunca, que hay que podarlas siempre en menguante. Y a ser posible los primeros menguantes de enero o el primer menguante de febrero. Si nos damos cuenta, las higueras hay que abrirlas todas con el fin de que produzcan bastante fruto. Las podas de las higueras hay que abrirlas. Si nos fijamos bien, unos cortes limpios, tendiendo siempre hacia la parte exterior. Las ramas las cortamos perfectamente, las acortamos siempre con las yemas hacia afuera, nunca hacia adentro, porque entonces se cerraría totalmente el árbol y no entraría el sol. Nos damos cuenta que vamos cortando la higuera, esta yema está hacia adentro, con lo cual no la cortamos por esta base, sino un poco más arriba, que la yema esta brotará hacia la parte exterior. Después vamos a esta segunda rama que es, y con esta yema que va totalmente al exterior, la cortamos. Y nos damos cuenta de que tenemos un árbol formado en copa. Nacerán ramas en los laterales hacia afuera, producirán el fruto y los chupones aquí será difícil que nazcan, ya que tienen yemas latentes en las partes exteriores de todas las ramas. Si nos fijamos bien, esta higuera está perfectamente podada
aunque es un poco pequeña, es para dar unas nociones básicas de cómo se deben de podar las higueras. En segundo lugar tenemos el melocotón, el Prunus persica. Debido a la climatología este año no ha hecho mucho frío y todavía tienen sus hojas amarilleando, no las ha perdido, pero el melocotón hay que tener mucho cuidado, porque si nos damos cuenta, a partir de septiembre están sacando ya los botones florales. Por eso siempre se hace una poda en el mes de agosto-septiembre, después de haber recolectado la fruta, con el fin de que al brotar de nuevo formen yemas fructíferas, que es lo que interesa al melocotón, es un árbol frutal y interesa que haga cantidad de fruta y de buena calidad. Entonces queremos decir que tienen dos podas, una después de la fructificación y la recolección y la otra ahora en invierno con el fin de airear el centro del melocotonero. Si nos damos cuenta, debemos de podar todas las ramas que invaden la parte interior. Vamos saneando las ramas que están un poquitín afectadas del corte del mes de agosto-septiembre y vamos abriendo. ¿Veis? Esta rama, estos son botones de flor. Entonces, como son ramilletes de flor, cortamos la rama de leña con el fin de favorecer la fructificación máxima. Aquí también tenemos un ramillete de fructificación y esta rama es de leña. La quitamos fuera. Seguimos abriendo y saneando totalmente todas las ramas que están invadiendo el interior del árbol. Nos fijamos al quitar las hojas que son yemas totalmente de fructificación, pero el ramillete de detrás viejo es de floración, no, de leña. La cortamos y al mismo tiempo nos daremos cuenta de que esto es fructificación para el próximo año. Aquí vemos dos ramas, esta que es de fructificación y ramificación al mismo tiempo, con lo cual no nos interesan. Pues lo que hacemos es cortarlas las dos. Estas dos pequeñas ramas son totalmente también de fructificación. Y si nos fijamos, esta que sube hacia arriba es una rama dañada y hay que intentar cortarla lo más bajo posible con el fin de sanear el árbol. Ya vamos dándole forma al árbol y de esa manera vamos obligándole a este árbol a que florezca abundantemente y haga un fruto de calidad. Así todo, como hemos dejado muchísimas ramas de floración, convendrá pues, eliminar cuando haga fruto un 30% del fruto con el fin de que coja un tamaño idóneo y de más calidad. Esta última rama es muy larga y si produce mucho fruto se podrá romper. Entonces cortamos la rama de vegetación, que en este caso son dos, dejamos las de fructificación y cortamos esta segunda, así también para que el poco fruto que hagan sea de calidad. Y por último tenemos estas ramas que son todas de fructificación. ¿Te das cuenta? Entonces queda totalmente limpio por la parte interior y con cantidades importantes de botones de flor para fructificar. Aquí se nos colaba una rama o ramillete de leña y lo intentamos sanear de nuevo. ¿Qué hemos hecho en resumen? Dejar todas las ramas, todos los ramilletes que tienen en estos momentos son de fructificación. Así todo la cantidad de floración será abundante. Fructificará aproximadamente un 60 o un 70%. Y repito, hay que aclarar cuando el tamaño del melocotón sea de como unos 5 céntimos de euro. De esa forma, los pocos que puedan quedar, o los muchos, cogerán un tamaño adecuado que será un deleite para el paladar. Y esta es la poda en síntesis del melocotonero, ciruelo, albaricoque, paraguayo, infinidad, todos los árboles de hueso. Utilizando esa forma y sabiendo detectar las yemas que son de ramillete de fruto y las yemas que son de ramillete de madera,
podremos en poco espacio tener un árbol que no malgaste las energías en vegetar, sino en fructificar, y de esa forma tendremos calidad en los frutos que vaya a producir. Después tenemos, si os fijáis bien aquí al fondo, un árbol muy antiguo en la comarca. Este es el famoso Sorbus domestica, el serval de los cazadores. Está el Sorbus aria decorativo, el Sorbus de los pájaros, la cuparia, que no son comestibles para el ser humano. La cuparia es el serval de los pájaros, con un fruto totalmente rojo. De esa forma lo enseñamos para que no se debe podar nunca, pues es un árbol que nace erguido totalmente. Ahora en esta época tienen las hojas totalmente rojizas antes de caer y cobrizas, pero si nos fijamos bien, es la yema de floración que tiene maravillosa, que a partir del mes de marzo empezará a florecer. El Sorbus domestica o serval de los cazadores se utilizaba antiguamente, es contra la fiebre, para dar vitaminas a los que estaban un poco tísicos, y hoy en día hay pocos especímenes, pero la mayoría de gente mayor de 70 años sabe que es una planta fundamental en el campo de toda la comarca de Alicantí, incluso de toda España, porque tiene una cantidad de minerales y nutrientes fabulosos en invierno. La maduración de ellos es en el mes de octubre-noviembre y pueden guardarse como pasas hasta últimos de marzo y abril, y son idóneos para la salud dentro de la familia, por lo cual aconsejamos que se utilicen mucho los Sorbus acuparia para decoración y los Sorbus domestica para doméstica en casa. Es una especie que prácticamente se ha extinguido porque la gente no lo conocía, porque son muy ásperos, pero hay que tener en cuenta que hay que dejarlos madurar en casa, y cuando están blandos, totalmente marrones, es la hora de consumirlos. Os ruego que los probéis y ya me daréis la razón. Ahora vamos a podar las parras. La vid es originaria del mar Caspio, muy antiguo. Ya los sumerios ya nos hablan en las escrituras cuneiformes de ella. Siempre hay que podarlas también en menguante. Si nos damos cuenta, la vid, las podas siempre son drásticas, con el fin de renovar la vegetación y que los racimos sean lo más grandes posibles y de mayor calidad. Por eso hay que tener bastante experiencia en cuanto a la poda de las parras. Si nos fijamos bien, siempre hay que dejar muy pocos tocones, porque no es bueno dejar los tocones en las parras. Las podas, nos fijamos bien, vamos cortando las secundarias y dejamos a 2 yemas, siempre en oblicuo, con el fin de que el agua y el rocío no se deposite encima de los cortes y puedan entrar hongos patógenos y hacerle daño a las parras. Nos fijamos siempre a 2 yemas. Esta es totalmente vieja, vamos a intentar eliminarle lo máximo posible. ¿Ves? Esta también la eliminamos en parte y dejamos a 2 yemas hacia afuera, en oblicuo. Si nos fijamos también hacia arriba, casi nunca. De esta forma dejaremos la parra preparada de cara a la producción de racimos de calidad. A 2 yemas, mirando hacia afuera. Esta la cortaremos hacia aquí, siempre en oblicuo. Y por último, es que los caldos de vino ya hace 5.000 años que se utilizaban. Sobre todo los egipcios ya los etiquetaban también. Los hititas y en Babilonia se cultivaban muchísimas parras para hacer cantidades y calidades de vino según la categoría de la sociedad. Esta vamos a eliminarla porque se pasa demasiado. Y así nos damos cuenta de que la parra es maravillosa una vez podada también. Una parra de estas características da gusto verla así. Creemos que está terminada, pero no está terminada. Si nos fijamos, esta rama está cruzando la parte principal de la parra.
Como el pasado año ya se cortó, se ve que un poco defectuosa, este año vamos a eliminarle la rama que cruza. Y así se va a quedar totalmente la parra totalmente disponible para producir una cantidad y calidad óptima de uva. Lo que era en realidad la parra y lo que es en estos momentos es como hay que quedar. Un consejo importante en cuanto después de la poda de las vides. Hay que tener en cuenta que el rocío, las altas temperaturas les pueden afectar bastante en cuanto a la producción de plagas. Después de la poda siempre hay que darle un tratamiento a base de cobre, con el fin de protegerla contra hongos y al mismo tiempo contra heladas si hay granizadas, que esté protegido y sanemos totalmente la parte de madera vegetal que pueda tener dañada por culpa del rocío, de las heladas o de los pedriscos. Y así estará preparada para combatir a los hongos patógenos que puedan atacar de cara a la primavera, como puede ser el mildew, la septoriosis, la roya, y avanzamos un montón, eliminamos el 80% de plagas utilizando un tratamiento cúprico después de la poda inmediatamente. El Real Jardín Botánico de Kew es un extenso jardín botánico con invernaderos que se localiza en el sudoeste de Londres. En el año 1759, la princesa Augusta, madre del rey Jorge III, inició un ambicioso jardín de 4 hectáreas alrededor del Palacio de Kew, diferentes generaciones que han añadido encantos y colecciones hasta alcanzar las 120 hectáreas de superficie que existen en la actualidad. En ningún otro lugar del mundo hay una colección tan amplia de edificios de cristal, invernaderos elegantes que sirven para albergar colecciones de plantas tropicales y subtropicales. La estufa de las palmeras y la estufa templada son los grandes símbolos de Kew, mientras que el moderno Conservatorio Princesa de Gales y la estufa alpina de Davies son edificios galardonados que emplean la tecnología más moderna. Además de ser un lugar patrimonio de la humanidad, Kew tiene a su cuidado las colecciones botánicas más grandes y más diversas del mundo. Tan solo su herbario contiene más de 8 millones de ejemplares. Los Jardines de Kew es un centro puntero en la investigación botánica y un centro de excelencia científica respetado internacionalmente. Más de 1,35 millones de personas visitan Kew cada año para ver el impresionante despliegue de flores y árboles, recorrer las exposiciones, admirar la arquitectura histórica y vanguardista y participar en pintorescas actividades estacionales. Bueno, vamos a dar unos pequeños consejos para tener éxito en las plantas dentro de casa y tal vez en algunas en el jardín. En primer lugar, dentro de casa vamos a tener la calefacción, chimenea, aire acondicionado, y las plantas de hoja como las Kentias, drácenas, troncos del Brasil, helechos, ficus, van a empezar a tener un clima hostil, falta de humedad en el ambiente. Estas hojas de estas plantas van a sufrir desecamiento, van a ir cayendo por falta de humedad en el ambiente. No nos asustemos, es normal porque están aclimatadas a la naturaleza y quieren bastante humedad en el ambiente. Simplemente 2 veces al día o 1 vez al día, con un pulverizador muy fino, pulverizamos las hojas, con un agua a ser posible de botella, y de esa forma siempre estamos hablando de plantas de hoja verde. Pulverizamos bien las hojas por el haz y el en vez, muy nebulizado con el fin de que no gotee, y eso será un alivio suficiente para 24 horas y las hojas se puedan recuperar de cara al otro día. Eso en cuanto a la calefacción es bastante alta. Un segundo consejo es aquel de que tenemos babosas en el patio central, en el jardín o en la terraza. Es muy fácil tirar un antilimacos, pero no, porque podemos tener el gato de compañía, el perrito. Entonces es fácilmente colocar un vaso de plástico volcado en el suelo con unos 30 centímetros cúbicos de cerveza. Nos daremos cuenta al día siguiente que las babosas han entrado dentro del vaso y son ávidas del lúpulo que lleva la cerveza y se ahogan, se hartan
y se hinchan y quedan muertas dentro del vaso. Hay que tener la precaución de cada día que hay 3 o 2 babosas, vaciarlo y poner más cerveza. En 3 o 4 días terminamos con las babosas y los posibles caracoles que tengamos en las jardineras. Es un éxito totalmente y rotundo. Y después tenemos las plantas de flor. Para que nos duren las plantas de flor dentro de casa, ¿qué podemos hacer? Ahora compramos tulipanes cortados, compramos jacintos, compramos hipeastrum, amarilias, azucenas, y entonces el calor ayuda a descomponer el agua totalmente dentro del recipiente. Simplemente colocamos 2 pastillas de sacarina, una pequeña gotita de lejía y al mismo tiempo un terrón de azúcar. De esa forma nos durarán las flores casi el triple de no ponerlo, o sea que nos durarían las flores casi 12 o 15 días. Eso sí, cuando coloquemos el agua, a ser posible a temperatura ambiente y sanear las puntas de los tallos de las plantas de flor, y veremos que duran una barbaridad respecto a lo que no hacemos esta pequeña operación. Ya tenemos varias preguntas en Facebook de nuestros telespectadores. Vamos a escoger alguna. En primer lugar, Luis dice: tengo un ciruelo que florece muchísimo y no me cuaja, pero también me pasa con un albaricoquero que compré en un gran almacén. Luis nos llama de Busot. Bueno, Luis, los ciruelos normalmente hay pocos que son autofértiles. La mayoría de los ciruelos de hoy de calidad son autoestériles y necesitan otras variedades de ciruelo para poder polinizar la flor. No sea que no es macho y hembra en realidad, sino son plantas que necesitan una variedad diferente para polinizar las flores. Porque las abejas, si tuviera el vecino un ciruelo diferente al tuyo de la floración de la misma especie, te florecería. Por eso te aconsejo que me digas qué variedad de ciruelo tienes y al mismo tiempo qué variedad tienes de albaricoquero o de cerezo, y yo te podría decir la clase polinizadora para poder los 2 árboles puedan fructificar adecuadamente. Eso simplemente es una falta de compatibilidad en el momento de la floración, porque no son flores hermafroditas lo que producen, sino son flores en pies diferentes. En segundo lugar tenemos desde San Vicente Jaime. Dice: las uvas siempre se me pudren cuando viene el buen tiempo. Se me hacen amarillas, blanquecinas cuando cuaja el racimo. Sí, eso suele pasar en las zonas costeras, casi nunca suele pasar en continentales, en Alcoy y en el centro de la meseta, pero las uvas se pueden podrir por el exceso de hongos, la cantidad de Eloidium, la roya, infinidad de hongos que pueden y afectan al fruto por la humedad del ambiente y por falta de tratamientos. Utiliza desde el momento que empiecen a brotar, utiliza el azufre en las parras cada 15 o 20 días, y cuando empiecen a entrar en azúcar, utiliza un producto específico mezclado con un fungicida, y de esa forma, antes de embolsarlo, verás cómo no se te pudren las uvas y tendrás unos racimos muy agradables para consumir en casa. Y hoy el tercer consejo que hemos elegido nos viene de San Vicente. Nos llama también Menchu. Dice: los gusanos en los melocotones, ¿por qué se me hacen? Si yo fumigo normalmente con piretroides para todos los insectos. Bueno, el agusanado del melocotón simplemente es la dichosa Ceratitis capitata, la mosca del Mediterráneo. Antes habían campañas promovidas por la administración, entonces eliminaban un 90% de la mosca del Mediterráneo. Hoy en día tenemos que poner trampas en los melocotoneros con el fin de captar, antes de que piquen el fruto, captar estos insectos, estas moscas, la Ceratitis capitata, y al mismo tiempo evitar que piquen los melocotones. De esa forma podremos utilizarlos sin esa falta y esa belleza que tienen cuando no están afectados. Simplemente te aconsejo que no utilices piretroides porque favorecen muchísimo a la araña roja y al mismo tiempo matan los depredadores naturales como es la mariquita. Muchas gracias. Espero que os haya gustado el programa de hoy y os animo a que enviéis vuestras sugerencias y preguntas a través de nuestra página web ipegarden.es o bien a través de nuestro perfil de Facebook ipegarden. Recordad que si os hacéis de amigos en Facebook podréis recibir vuestro regalo directo en nuestras instalaciones de Tánger.
IP Garden, ingenieros paisajistas, han patrocinado este programa.